Clase número 12, análisis de diagramas circuitales de filtros pasivos. Primero que todo, filtro paso bajo. Este es un circuito paso bajo, filtro paso bajo RC. Como ya saben, la reactancia capacitiva, la misma fórmula es 1 entre omega por C. Por leyes de Kirchhoff, podemos decir que la sumatoria de las fuerzas electromotrices va a ser igual a la sumatoria de los productos I por R. En nuestro caso, entonces el BS, que es nuestra alimentación, va a ser igual a BR más BC. Aplicando la ley de Ohm, decimos, recuerden que I es I fasorial, ¿no? I por R más I por XC. Pero ¿quién es XC? 1 entre omega por C. ¿Ok? Ahora bien, esto que tenemos acá es el valor de la tensión en estos terminales, o sea, en la salida. ¿Sí? Que sería I por XC es 1 entre 2pi por FC. Ahora bien, esta relación o esta fórmula que tenemos acá, podemos decir que ahí la frecuencia es inversamente proporcional a la tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que es a frecuencias, si yo aumento la frecuencia, la tensión B0 disminuye. Y si yo disminuyo la frecuencia, la tensión B0 aumenta. ¿Qué quiere decir eso? En este caso que tenemos acá, si yo aumento la frecuencia, la tensión es cero, por lo tanto, la tensión de salida es BC. Quiere decir que la caída de tensión o va a ser, el valor de tensión va a ser prácticamente todo se va a ver reflejado en la resistencia. Ahora bien, si yo disminuyo la frecuencia, la tensión aumenta y por lo tanto BC va a ser mayor, ¿verdad? Y BR va a ser menor, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la frecuencia inversamente proporcional a la tensión B0 es la relación que hay en esta fórmula. Bien, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que a frecuencias bajas casi toda la señal aparece en B0 y a frecuencias altas no aparece señal en B0. ¿Qué quiere decir eso? Pero ¿a cuáles frecuencias? Con respecto a que las frecuencias bajas o frecuencias altas las tengo que relacionar con las frecuencias de corte. Es decir, para frecuencias mayores a las frecuencias de corte no aparecería la señal en B0, o sea, sería para aproximadamente 0. Ahora, para frecuencias eh, bajas, ¿verdad? Para menores a la frecuencia de corte, aparece casi toda la señal en la salida. Bien, pero ¿en base a qué? ¿Cuál es la fórmula para calcular la frecuencia de corte? Esta que tenemos acá, 1 entre 2pi por RC. Eso es en cuanto a un circuito RC paso bajo. Ahora bien, si tenemos un circuito RL, la frecuencia de corte, la fórmula sería esta que tenemos acá. Ahora bien, vamos ahora al análisis cuando es paso alto. Como pueden ver, aquí se invierte el capacitor de posición con la resistencia. Igualmente se mantiene que la reactancia capacitiva viene siendo la misma fórmula. Por ley de Kirchhoff podemos determinar entonces la ecuación y decimos que B0 es BR, es I por R. ¿Y qué podemos decir? Que BC es igual a I por 1 entre omega por C. Y aquí es donde volvemos otra vez. Si yo aumento la frecuencia, recuerden que omega es igual a 2pi por F. Si yo aumento la frecuencia, disminuye el valor de BC. Y si disminuye el valor de BC, ¿dónde se va a caer entonces prácticamente toda la tensión o todo lo que estamos, con lo que se está alimentando? En la resistencia. Ahora, si yo disminuyo la frecuencia, aumenta BC, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se va a ver en la salida no se va a ver señal prácticamente de salida. Entonces, para frecuencias bajas no aparece la señal en B0, pero para frecuencias altas aparece casi toda la señal en B0. ¿Y cuál es la fórmula? La misma frecuencia, la misma fórmula de la frecuencia de corte que se utiliza para los filtros anteriores.
Y igualmente está el circuito RL paso alto y la fórmula para calcular la frecuencia de corte viene siendo la misma, R entre 2pi por L. Bien, entonces, en resumidas cuentas, este es, vamos a decirlo así, el análisis que se va a hacer para los cálculos de lo que es filtro paso alto y filtro paso bajo.